todo lo que avanzamos. Entonces voy a compartir esto, por favor, me avisan si se ve o no. ¿Se ve la presentación? Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Está bien, gracias. Becerra, 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 06 Becerra. ¿Quién será 06 Becerra, no? A los que ponen con nombre, a los que ingresan con nombre, igual les voy a poner falta. ¿Ya? Le voy a poner falta. Tienen que ingresar con apellido, así está en su registro. Véanlo su registro, igual que su registro, por favor. Ya, vamos a ver entonces esto. Vamos a ver primero, jóvenes, este mensaje, esta filosofía que lo dio Séneca. Séneca fue un asesor romano del emperador Nerón en el año 4 antes de Cristo y murió en el año 65 después de Cristo. ¿A la edad de cuánto? De 69 años. 65 más 4, 69, ¿no es cierto? Dice lo siguiente, non solare sed vitae dicimus. ¿Qué quiere decir esto? No aprendamos para la escuela, sino para la vida, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que todo el conocimiento que ustedes capturan en este momento y en otro como estudiantes de la carrera de Contaduría Pública, no lo aprendan solamente para vencer la materia. Tienen que aprender ustedes y tomar ese conocimiento para su vida, porque de esto van a vivir, pues, ¿no es cierto? Ustedes han escogido ese modo de vida. Yo, por ejemplo, algún momento de mi vida he decidido ser profesional, he estudiado, he salido profesional y vivo de eso. Yo no tengo tiendas en la Ramada, ni en los pozos, ni en la feria, nada, ¿no es cierto? Si hubiera querido ser comerciante, bueno, me hubiera comprado 2, 3 puestos en la feria, en alguna otra cosa que es legal también, no estoy criticando yo eso, ¿no es cierto? Pero no hubiera estudiado, no hubiera perdido mi tiempo 5 años en una carrera, 4 en otra, 3 o 4 en 2 maestrías y 3 en un doctorado, ¿no es cierto? Directamente desde joven hubiera sido comerciante y punto, ganaba más plata que un profesional tal vez, ¿no? Entonces, si ustedes han elegido este modo de vida, en esta materia y en todas las demás, tienen que aprender y tómenlo esto para su vida. Aprendan porque de esto van a vivir. De esto se les va a pagar a ustedes. Y de la forma como lo hagan, supuestamente con eficiencia, con mucha objetividad y responsabilidad, entonces en función de ello, el empleador también les va a pagar, ¿no es cierto? El empleador siempre escoge y paga mejor a los mejores trabajadores, ¿no es cierto? A los que son más dinámicos, audaces, agresivos, bueno, agresivo en el sentido bueno, ¿no es cierto? De ser, digamos, bastante cooperativo, trabajador, eficiente, etcétera, ¿cierto? Entonces, esa es la forma de triunfar en la vida. Entonces, no aprendan, por ejemplo, lo que yo les voy a dar en este semestre, perdón, en esta materia, en verano, no lo aprendan solamente por aprobar la materia, ¿no es cierto? No, yo quiero sacar 51 mínimo que me ponga y me voy. No, al margen de ello, aprendan también, que algo les quede, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo aspiro, el sueño también, ¿no es cierto? Quiero ser útil a ustedes, ¿cierto? A mí me satisface mucho cuando alguien me escribe, me dice, profe, algún ya profesional, me dice cómo le está yendo, o reconoce mi pequeño trabajo, ya uno se siente feliz, pues, ¿no es cierto? Contento, porque al fin y al cabo, eso es lo que uno hace en este momento, ¿no? Entonces aprendan para la vida, jóvenes, ya no solamente para la escuela. Bien, después de ese breve mensaje sugestivo, ético, vamos a pasar a lo que es la materia. Bien, veamos a ver. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Comprender, planificar, ejecutar, informar y documentar el proceso de auditoría de estados financieros aplicando criterios profesionales, normativa vigente y pertinente con eficiencia y precisión. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Lo que vamos a ver en esta materia, en la materia de auditoría 2, es la evidencia de auditoría y
la emisión de informes. Supuestamente en auditoría 1, ustedes ya han llevado a la etapa de planificación, que es muy importante. Ahora lo que vamos a ver es la que le sigue. Por eso es auditoría 2, pues, ¿no es cierto? Es la que le sigue a la auditoría 1. La auditoría 1 supuestamente ha llevado planificación, ahora van a llevar conmigo evidencia y emisión de informes. Siempre con las últimas normas. Todo el material que yo tengo, que ustedes lo tienen en el libro, el que voy a exponer acá, jóvenes, es debidamente actualizado, ¿ya? No existe, digamos, alguna norma que no haya sido contemplada en este material. Bien, a ver, sigamos entonces. ¿Cuál va a ser nuestro programa? Vamos a ver vamos a ver de pasadita y rápidamente la parte 1 del contexto, vamos a ver la planificación también, 3 o 4 diapositivas, y listo, ¿no es cierto? Porque no puedo ir directamente a ello, necesito también tener un enfoque uniforme de todo lo que vamos a ver, del proceso general de la auditoría de estado financiero, ¿cierto? Entonces, vamos a ver planificación, obtención de evidencia, vamos a redundar acá, y en la comunicación de resultados. Bueno, y papeles de trabajo, solamente vamos a ver la parte de la confirmación de los legajos para una auditoría de estado financiero. ¿Por qué auditoría de estados financieros? ¿Por qué tomamos este tipo de auditoría como ejemplo, como fundamento, como cimiento para esta materia? Porque es la más antigua, la más tradicional, la más usual y la que tiene mayor norma. El AIPA, el Instituto Americano de Contadores Públicos, y el IFAC, la Federación Internacional de Contadores Públicos, todas ellas en Estados Unidos, sacan toda la normativa para la auditoría de estado financiero. Todas las demás auditorías, a ver, operativa, forense, tributaria, ambiental, no tienen normas específicas, pero se prestan, podríamos decir, entre comillas, se prestan de la auditoría de estado financiero sus técnicas y procedimientos, ¿ya? Por supuesto que los adaptan. Por ejemplo, en una auditoría de estados financieros, uno utiliza un procedimiento, aplica un procedimiento para obtener con razonabilidad respecto de un saldo de los estados financieros. En una auditoría forense, ¿qué es lo que voy a hacer? Utilizaré el mismo procedimiento, pero no para satisfacerme de la razonabilidad de un saldo de los estados financieros, porque no me interesa para ese tipo de auditoría. Lo haré para un hecho, para un evento, para una circunstancia, una transacción vinculada con un acto ilegal dentro de la entidad, ¿cierto? Lo que prevalece y lo que vale es el enfoque y la aplicación que yo le voy a dar a cada uno de esos procedimientos. Entonces, todo esto lo vamos a ver de la auditoría de estado financiero. Bien, vamos entonces a ver aquí. Vamos con la parte 1 del contexto general. Veamos el proceso de la auditoría. Sepamos qué es una auditoría y lo sepamos bien. Acá en este concepto que ustedes ven, por ejemplo, no está no dice ningún tipo de auditoría, ¿no es cierto? Yo les voy a dar un concepto general, a partir del cual se puede también conceptualizar cualquier otro tipo de auditoría, el que ustedes quieran. Yo hasta ahorita por lo menos conozco unos 12 tipos de auditoría. Pero vamos a ver, ¿ya? Entonces, una auditoría, jóvenes, es un proceso objetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque es imparcial. ¿Y cuando uno es imparcial? Cuando evalúa, analiza y obtiene información y la expone en los resultados de su examen con absoluta imparcialidad, sin favorecer ni perjudicar innecesariamente a nadie. Como en el juego del cacho, se anota lo que se ve, ¿no es cierto? Listo. No me importa si eso perjudica a alguien o favorece a alguien, no tenía ninguna de las dos intenciones. Yo he colocado lo que he visto nada más, ¿ya? Por eso decimos que el primer auditor, ¿quién fue el primer auditor en la historia del mundo? Santo Tomás, cuando dijo ver para creer. Ahora, sistemático porque siempre tiene un orden. Primero se planifica, luego se obtiene la evidencia y por último se informa a través de un informe correspondiente, ¿no es cierto? Y cada una de las etapas es un insumo para la próxima. ¿De qué? De examinar, obtener y acumular, escuchen esto, evidencia para informar sobre el objeto examinado y establecer el grado de correspondencia del mismo con criterios preestablecidos. Resumiendo esta diapositiva, ¿qué es una auditoría, jóvenes? Es comparar un objeto, ¿ya? Por supuesto que lo estamos examinando con un criterio preestablecido. Eso es auditoría sencillito, ¿no? Objeto versus criterio. A ver, desmenucemos un poquito más esto, a ver cómo va la cosa. Acá está.
La auditoría. Entonces dijimos que era comparar un objeto y un criterio, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el objeto? El objeto es una información, datos, documentación, operación, actividad o hecho económico sujeto a examen por parte del auditor. Y el criterio son normas o procedimientos, principios preestablecidos. Preestablecidos quiere decir que han sido establecidos o autorizados en cuanto a su cumplimiento y vigencia antes del trabajo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Que dan reglas de juego sobre diversos comportamientos de la información. Qué bien, ¿no? Facilito había sido. Fíjense esto. ¿Qué es auditoría? Agarrar un objeto, examinarlo y ver si ese objeto tiene un grado de correspondencia con un criterio preestablecido, un criterio, una norma. ¿Qué quiere decir esto? Si ese objeto ha sido elaborado y publicado de acuerdo con las normas que establecen su existencia y su elaboración, entonces quiere decir que todo está bien. Hay una especie de consenso, de conciliación, un grado de correspondencia, como dice el concepto, y por tanto mi opinión es limpia. Señores, les digo, aquí está todo bien. ¿No es cierto? Ahora, si no hay grado de correspondencia, si el objeto que estoy examinando difiere en mucho, poco o nada, no sé, del criterio, de las normas que rigen para su elaboración, entonces mi informe ya va a ser se va a salir del contexto del limpio, ¿no es cierto? Va a existir una opinión modificada, ya no va a ser estándar. Sigamos a ver un poquito más para desmenuzar esto. ¿Y qué es criterio desde el punto de vista de la contabilidad y de la auditoría? Si yo le pregunto a un político qué es criterio, me va a decir, criterio es la opinión que yo tengo de la oposición, me va a decir, o del oficialismo, me va a decir, ¿no es cierto? Si yo le pregunto a una Miss Bolivia, ¿qué es criterio? El criterio es que yo debería ser la elegida como Miss Bolivia, me va a decir. Pero criterio aquí me interesa desde el punto de vista de la contabilidad y la auditoría, ¿ya? Entonces, criterio es una norma. Puede ser legal, profesional o institucional. ¿Ya? Una norma legal, por ejemplo, una ley. ¿Qué características tiene una ley? Que es general para todos, para chicos grandes, obligatoria, nadie puede decir no la voy a cumplir. A ver, ustedes, por ejemplo, la ley 843 de la reforma tributaria, ¿no es cierto? A ver, ustedes digan que no la van a cumplir, va a venir un montón de contingencias tributarias y van a tener que pagar multas, intereses, incumplimiento de deberes, todo, ¿no es cierto? Se les va a generar un problema con Don Fisco, ¿ya? Entonces, ¿y qué hace esa ley? Da reglas de juego. Por ejemplo, la ley 843, ¿qué clase de reglas da? Dice quiénes son sujetos del impuesto. ¿Cuánto es la alícuota de cada impuesto? ¿Cuándo deben pagarse? ¿En qué fecha? Dice que deben tener un NIT, ¿no es cierto? Todas las que tienen, lo que tienen una actividad económica dentro del territorio nacional. Y establece una serie también de procedimientos para algunos problemas que tenga en cuanto a la elaboración de los formularios 400, 200, etcétera, ¿no es cierto? Da reglas de juego. Dice, así debe hacerse. Entonces, si la persona si la entidad ha hecho tal como está en la norma, y yo como auditor verifico eso, mi opinión va a ser limpia. Voy a decir, señores, aquí todo está bien. Por ahí hay un pequeño errorcito, pero no tiene nada que ver, es de 5 pesos nada más, ¿no es cierto? Pero si el error fuera de 5 millones, no, ya no es eso. Y digo, no, está bien, hay un problema y veré pues cuánto es el patrimonio de la entidad para saber cuánto representa en porcentaje esos 5 millones. Luego puede ser también una norma legal, un decreto supremo. Por ejemplo, el 24051, ¿conocen ustedes? Ese es el decreto supremo que establece el impuesto a las utilidades de la empresa, ¿no es cierto? Dice ahí qué gastos son deducibles y qué gastos no son deducibles, así, ¿no es cierto? Entonces, establece una serie de procedimientos. Si tú me presentas, calculas el IUE de acuerdo con el 24051, que es un decreto supremo, entonces mi opinión va a ser limpia. Voy a decir, señores, esta persona ha hecho bien su trabajo. Está bien. ¿Por qué? Porque aquí su declaración es igual a lo que la norma lo dice, ¿no es cierto? Ahora puede ser una resolución suprema, resolución ministerial, etc. La norma legal tiene ámbito de aplicación general en todo el territorio nacional para públicos y para privados, ¿no es cierto? Ahora, puede ser una norma profesional también, el criterio. Esta vez ya no es de obligación de manera general. Solamente lo van a cumplir cada profesional en su área. Por ejemplo, yo como profesional contador público
cumplo mis normas relativas a mi profesión, pues no la del ingeniero civil, a mí qué me interesa, ¿no es cierto? O del arquitecto. No, pero si yo fuera arquitecto, tengo que también que cumplir mis propias normas, ¿no es cierto? En este caso, para nuestro ejemplo, el criterio es una norma profesional, puede ser un principio de contabilidad generalmente aceptado, una norma de contabilidad, un marco de información financiera aplicable, las NIF, normas de información, normas internacionales de información financiera, normas internacionales de contabilidad, otras normas, principios, procedimientos, etc. ¿Ya? En este caso, como les decía, la norma profesional relativa a alguna actividad profesional que tuviera. Institucional, esta vez ya más restringido todavía. ¿A qué se refiere? Todas las entidades del sector público y privado tienen siempre normativa secundaria que se desprende de una básica, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la universidad tiene su reglamento interno de personal. Ese reglamento interno de personal se aplica en la gobernación, no es cierto? En la alcaldía tampoco, solamente se aplica en la universidad. La gobernación y la alcaldía tendrán su propio reglamento interno de personal. Entonces, ¿y ahí qué dice? Por ejemplo, el reglamento interno de personal dice, cuando hay una cefalía, cuando se quiere contratar a alguien, entonces, ¿qué debe hacerse? Publicarse un diario de circulación nacional durante 3 días, invitar a la gente que quiere trabajar, recepcionar las solicitudes, evaluar, calificar las propuestas recibidas, ¿no es cierto?, en función de la meritocracia que tiene cada postulante, y por último, elegir al más competente, ¿no es cierto?, por lo menos de acuerdo al reglamento. Una vez que está ahí, le damos un memorando y empieza a trabajar. Hay normas también, cuándo se le debe pagar, cuál va a ser su sueldo, en qué nivel lo vamos a colocar inicialmente, cuál va a ser la forma de que el señor suba a través de un escalafón, un examen de competencia para optar a un nuevo cargo superior, etcétera, ¿cierto? Cómo se van a tomar las vacaciones, cuál es la rotación del personal, las licencias, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, haría una auditoría de administración de personal, tendría que tomar solamente el reglamento, ¿no es cierto? Para ver si se cumpliría, digamos, los files de las personas y verificaría si fueron contratados como dice el reglamento, pues, ¿no es cierto? ¿Para qué tiene el reglamento entonces si no lo vas a cumplir? ¿No es cierto? Fíjense ustedes que uno puede restringir el trabajo de acuerdo a la norma que va a hacer. Entonces, jóvenes, auditoría es facilito, ¿no? Con esto yo puedo hacer cualquier tipo de auditoría. Lo único que voy a hacer es evaluar un objeto, puede ser una función, una actividad, una operación, un saldo, un estado financiero, lo que sea, y lo voy a comparar con una norma que dice cómo debe hacerse. Por ejemplo, me adelanto a decirle, cuando nosotros evaluamos los estados financieros, ¿qué norma debe cumplirse en los estados financieros? Las normas de contabilidad y las normas de información financiera, pues, ¿no es cierto? Si yo veo que el contador ha cumplido todas las normas, es decir, el objeto, los estados financieros, versus las normas que rigen en cuanto a su elaboración, entonces voy a decir que está bien, pues, ¿no? Fíjense qué bonito, ¿no? O sea, aquí tengo un ejemplo de aplicación sobre los tipos de auditoría. En la columna izquierda, ¿qué dijimos que era auditoría jóvenes? Comparar un objeto con un criterio. El objeto está en la segunda columna y el criterio está en la tercera columna. En la primera está el tipo de auditoría que yo voy a elaborar, que voy a hacer. Me van a contratar a mí. ¿Ya? Por ejemplo, para una auditoría de estado financiero, me dicen, Julio, quiero que me hagas una auditoría de estado financiero con tus alumnos de auditoría. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a pedir yo? Los estados financieros. Bueno, y cuando hablamos de estados financieros, vamos a pedir los mismos, después los mayores analíticos, y vamos a elegir las cuentas más representativas, más materiales, ¿no es cierto? Las más importantes. Y luego, una vez que yo tengo los mayores analíticos, voy a escoger las transacciones que van a ser sujetas de operación. Es decir, a través de los comprobantes. El comprobante 5, el 40, el 80, el 212, el 300, el 500 y el 1400. ¿No? Para empezar. Entonces voy a mandar a mi asistente que vaya a hacer del archivo todo esto que les estoy diciendo. Bien, elaboro, reviso una transacción y ¿qué cosas debe cumplirse cuando se registró contablemente una transacción? Cuando se vendió, por ejemplo, un vehículo al crédito.
o al contado, digamos. ¿Cómo debía haber hecho el contador su asiento? Al contado, banco, ¿no? Si es así, o caja, una de dos, caja o banco. ¿Contra qué? Contra venta, ¿no es cierto? Venta de vehículos. Entonces, ahí sí, hay varios principios que se están cumpliendo ahí. Uno, por ejemplo, del devengado, porque se está materializando el ingreso. Otro, de moneda de cuenta, porque estoy registrando en boliviano, no estoy registrando en reales del Brasil u otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el criterio que el auditor va a comprobar que se haya aplicado en el momento de hacer una transacción? No olvidemos que los estados financieros son una serie acumulativa de todas las transacciones, pues, ¿no es cierto? Empieza el primero, el segundo, el 2 de enero, con la primera transacción, se va registrando contablemente en el sistema, se mete todas las transacciones, y el 31 de diciembre sacamos estado financiero. ¿Qué es un estado financiero? La acumulación de todas las transacciones que vamos ocurriendo en el periodo, pues, ¿no? Bueno, después hay ajustes, por ejemplo, que no tienen relación con efectivo, por ejemplo, la previsión para cuentas incobrables en cuanto a su castigo, la depreciación acumulada de propiedad, planta, equipo, otras cosas, ¿no? Al último, unos ajustes para que el saldo esté bien. Entonces, al momento de hacer o de registrar contablemente la transacción o el hecho económico suscitado en la entidad, ¿qué cosas debería haber tomado en cuenta el contador? Debería haber sido el criterio? Acá está, las normas internacionales de contabilidad, las normas de información financiera o los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ahora bien, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a comprobar si esos estados financieros, el objeto, está hecho o están elaborados y publicados de acuerdo con lo que dicen las normas estas. Si después de mi trabajo, que dura unos 2 o 3 meses, termino y digo, señores, esos estados financieros están de acuerdo con los principios de contabilidad, ¿cuál va a ser mi opinión? Limpia. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que hay un grado de correspondencia. Se han entendido los estados financieros con el criterio, que serían las normas relativas a su elaboración y presentación. Ahora, si por el contrario no estuvieran bien, tengo que ver, pues, si es una transacción de 500 pesitos, que están mal, no le hacen nada. Pues, si mis estados financieros tienen un activo de 50 millones, 500 bolivianos frente a 50 millones, ¿cuánto representa? Ni al 0.001, ¿no es cierto? Entonces, los Michi lo dejo nomás ahí. Pero si fuera una transacción de 20 millones, no, casi la mitad del activo, ¿no? Eso ya sería grave ya. Entonces, voy a proponer un ajuste para regularizar, para que se acomode o regularice los estados financieros. Si me aceptan bien, si no me aceptan también, ¿cierto? Bien, a ver, veamos la segunda. La auditoría operativa, ¿ya? Operativa, me contrata para hacer una auditoría. En este caso, el objeto examinado ya no son los estados financieros. A la auditoría operativa no le interesan los estados financieros. Es otro tipo de auditoría, totalmente diferente. En este caso, mi objeto va a ser una actividad u operación. Por ejemplo, la carga de trabajo que se le da a cada uno. Cómo desempeña cada obrero, digamos, en su trabajo. Si entra a las 8, de 8:30 se pone a leer el periódico, de 8:30 a 9 toma su cafecito, a las 9 empieza a trabajar, a las 10 se da un descansito de media hora, a las 11 le llama por teléfono a su esposa o a la corteja, hablan media hora, todas esas cosas. Esa es una auditoría de la carga de trabajo, por ejemplo, del personal. Ahora, ¿contra qué voy a comparar yo? ¿Qué norma me dice si esta persona o esta actividad o función o operación se encuadra en términos de eficiencia, eficacia y economía? Entonces voy a utilizar los indicadores de eficacia, economía y eficiencia que la entidad tiene que haberme proporcionado al ingresar a la entidad. Por ejemplo, a ver, si es una mueblería, ¿y cuál es el producto que la mueblería produce? Una silla. Ya, digamos que se ocupa solamente silla, de pupitre. Muy bien, ¿cuánto es el costo? Le pregunto yo, ¿no? El costo estándar de fabricación de esta silla es 100 bolivianos. Muy bien, entonces voy a hacer un cálculo de la economía. Vamos a ver si en la realidad esa silla cuesta o no 100 bolivianos. Voy a agarrar mi carpintero, yo voy a llevar, voy a ver cuánto de madera entra, cuánto cuesta la madera, cuánto cuestan los clavos, la cola, la operación de la maquinaria para hacer las figuras de la silla, y al último digo, esta silla costó 120. Entonces quiere decir que hay una deseconomía, ¿cierto? ¿Por qué?
porque la entidad calculó 100 bolivianos como costo estándar para esa silla, y en la realidad yo estoy sacando que esa silla cuesta 120, o sea, hay 20 bolivianos en exceso en el costo. Y eso seguramente está disminuyendo la utilidad que tiene la entidad. Entonces, en este caso, para la auditoría operativa, el objeto sería una actividad, operación o función, y el criterio sería los indicadores de eficacia, economía y eficiencia. ¿Ya? Ahora, si me contrata para hacer una auditoría especial, nuevamente aplico el concepto de que la auditoría es comparar un objeto y un criterio para ver si hay un grado de correspondencia entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso va a ser una obra o construcción. Un edificio, por ejemplo, ¿ya? Bien. Ahora, ¿dónde dice o qué norma me dice cómo debería haberse hecho ese edificio? Entonces, el criterio tiene que ser el contrato. Ya no es un principio de contabilidad, nada. El contrato es una ley entre partes. El contrato lo firman dos personas, ¿no es cierto? El uno le dice, me vas a hacer el edificio y yo te voy a pagar tanto. Y el otro dice también, yo te voy a hacer el edificio y me vas a pagar tanto. ¿En qué tiempo lo vamos a hacer? En un año, muy bien. ¿Cada cuánto voy a hacer planilla? Cada un mes y medio, cada 2 meses, muy bien. Poco a poco se va pagando, ¿no es cierto? Ahora, después del contrato, seguramente está también el pliego de especificaciones. Ahí dice cuántos pisos va a tener el edificio. ¿De qué material se va a hacer? Si se va a hacer de adobe, se va a hacer de ladrillo adobito, ladrillo de 6 huecos, cómo va a ser el piso, si va a ser de porcelanato, va a ser de mosaico o de cerámica, no sé, ¿no es cierto? Inclusive hasta los interruptores, si van a ser tramontina, van a ser esos michicitos que venden en Alto San Pedro, ¿no es cierto? Todo eso está bien calculado. ¿Cuántos metros va a tener cada piso? Y vamos a pagar por metro, todo eso, ¿no? La instalación eléctrica, la instalación sanitaria, de agua potable, gas, todo eso. Todo está en él. Ahora bien, me contratan a mí. En este caso yo voy a subcontratar, mejor dicho, a un arquitecto o a un ingeniero civil, ¿no es cierto?, para que me ayude a calcular y ver también cómo se hizo la obra. Además, tiene que ser palabra autorizada. Yo como contador público puedo tener conocimientos de construcción, pero no estoy habilitado para emitir una opinión sobre esa actividad, ¿ya? Tiene que ser un ingeniero civil matriculado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, pues, ¿no es cierto? Y su firma va a valer, él además va a decir. ¿Se acuerdan que hace una semana lo metieron preso al que avaló la compra del terreno para, para el vertedero municipal de basura? Dice que la obra solamente tenía un precio catastral de $2 millones. Mejor dicho, el terreno, ¿no? Y el perito el evaluador, dijo que costaba 10 millones, con $8 millones de sobreprecio. Hizo mal su trabajo y por tanto ahorita está en Palmasola, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El objeto va a ser la obra, voy a comparar con el contrato. Ahí está el contrato de 20, 30 páginas, ¿no es cierto? Y además, como anexo, tiene el pliego de especificaciones técnicas. Entonces, voy a ver. Después, la parte financiera de pago la voy a hacer yo, ¿no es cierto? Nos vamos a dividir el trabajo. La parte de la construcción, la parte física, la va a evaluar mi ingeniero civil. Y yo la voy a hacer la parte de financiera. ¿Cuánto se pagó? De repente se pagó en exceso, ¿no es cierto? Entonces, eso voy a ver en qué tiempo, además el tiempo. Era un año, a ver, vamos a ver en qué tiempo lo hicieron todo eso, ¿no? Y si cobraron multas o intereses sobre algunos retrasos o demora de la obra, ¿no? Entonces, fíjense, después voy a sacar mi informe correspondiente, dependiendo si la construcción tiene estrecha relación con el contrato. Ahora, si me contratarían para una auditoría tributaria, en este caso el objeto sería las declaraciones juradas y toda la información que contiene el estado financiero relativo al pago de impuestos, ¿cierto? ¿Y qué ley o qué norma me dice cómo deben hacerse las declaraciones juradas? ¿Cuál es la alícuota de impuesto que el sujeto pasivo del impuesto está obligado a pagar, la periodicidad, etcétera? Es la ley 843, el Código Tributario, después vienen los decretos supremos y las resoluciones normativas del director, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la ley 843, incluimos en ese concepto a toda la normativa que está por debajo de la misma, ¿ya?
En este caso, si la entidad ha hecho correctamente sus declaraciones juradas, ¿no es cierto?, ha pagado lo que realmente ha recibido de forma mensual, no va a tener ningún problema. Don Fisco nunca le va a tocar la puerta, ¿no es cierto? Y si le toca al vecino aquí, don Fisco se va a salir tranquilo nomás, no va a poder melear, digamos, ¿no es cierto? Ahí le va a decir, ah, todo está bien, no pasa nada. Duerme tranquilo, ¿no es cierto? En este caso, el pago de impuestos, como son declaraciones juradas, entonces, si está de acuerdo con la ley 843 y su reglamentación secundaria, no hay ningún problema. La opinión que el auditor emita va a ser de limpia también, ¿no? Y de sistemas, una auditoría de sistemas. El objeto sería el ambiente PET. El ambiente PET quiere decir procesamiento electrónico de datos. Toda entidad tiene un ambiente PET, ¿no es cierto? Un banco, por ejemplo, todo lo maneja más bien por computadora, ¿sí o no? Ahí vayan a sacar o a depositar o a sacar dinero de un banco, les va a atender el cajero, va a buscar su número, su carnet les va a pedir, va a entrar a su cuenta, si quiere sacar, si cuánto, aquí tiene tanta, ahí ya está haciendo la transacción, ¿no es cierto? Y todo se está almacenando en un sistema informático, en un disco duro, ¿cierto? Imagínense que si se perdiera la información del banco, el banco no va a saber quiénes son sus ahorristas o cuenta correntistas, ni tampoco va a saber quién le debe. Medio absurdo, ¿no? Esa situación, pero imagínense a dónde quiero llegar. La importancia de mantener ese ambiente de procesamiento electrónico de datos bien, de forma adecuada. Hay las normas COVID en este caso. Búsquelas en internet solamente a modo de cultura, un poquito, no es motivo de examen esto, ¿no es cierto? Solamente un ejemplo que estoy dando. Estas normas COVID establecen cómo debe organizarse un ambiente de procesamiento electrónico de datos. ¿Ya? Por ejemplo, la Universidad Gabriel René Moreno también tiene lo que se llama la DETIC, ¿no es cierto? Y de la DETIC se deriva los CPD facultativos. Ahí están todos ustedes. Cada uno de ustedes que me está escuchando, queridos jóvenes, tiene su registro ahí. Si yo entro, ahí dice en qué año ingresaron, cuántas materias llevaron, qué notas obtuvieron en cada uno, si tienen paralela, cuántas veces se aplazaron, o cuántas veces, o de repente ninguna también, toda la historia está ahí. Imagínense que se perdería esa información grave, ¿no? Tendrían que volver a estudiar, no mentir. Pero entonces, por ejemplo, las normas COVID establecen una cierta periodicidad de backup. ¿Qué es backup? Reserva, copiar esos archivos en un disco duro especial y llevarlos a otro lado, no en el mismo edificio. ¿Por qué? Porque si se incendiaría, digamos, ese edificio, se va a incendiar tanto lo que está en la computadora como el resguardo de la información, pues, ¿no es cierto? Dice que debemos llevarlo al cuarto anillo, ahí tenemos una oficina y ahí lo vamos. No creo que el cuarto anillo y este otro lado se incendien al mismo tiempo, pues, ¿no? Sería mucha yeta ya, ¿no es cierto? Entonces el banco también tiene resguardo. Se puede perder, pero ahí tiene respaldo, rápidamente agarra y lo ponen al día, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, dice, ¿en qué condiciones deben operar las máquinas con aire acondicionado? ¿Cuánto la periodicidad de su mantenimiento en la parte lógica y la parte física? La parte lógica son los programas informáticos, ¿no es cierto? Y la parte física son los equipos. Los equipos también tienen que tener mantenimiento, ¿no es cierto? Manuales de usuario, etcétera. ¿Quiénes deben trabajar? Supuestamente el jefe debe ser un ingeniero de sistemas, pues no va a ser un veterinario, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el objeto? El ambiente PET. ¿Y cómo debe elaborarse ese objeto? Bajo los criterios de las normas COVID. ¿Ya? A ver, el que sea, digamos, un poquito curioso, vea las normas COVID en el internet. ¿Ya? Sigamos, ya vamos a terminar, ¿ya? Por esta primera clase. Ahora, el contador público jóvenes, es decir, ustedes, cuando tengan su vida profesional, tienen dos caminos, los principales, pues después tienen otro también, ¿no? Pueden ser contadores o auditores. Me voy a ir solamente a estos dos, ¿ya? Algunos trabajan en contabilidad y otros trabajan en auditoría. No simultáneamente ambos, porque son incompatibles ambos. No puedo ser auditor y contador al mismo tiempo, ¿no? Entonces, aquí yo he colocado los criterios para emisión de estados financieros, ¿ya? ¿Qué criterios debe utilizar el contador público para emitir su estado financiero? Acá abajo está, este es el cimiento, las normas de contabilidad y las normas de información financiera. Entonces, a través de ellas, ¿y qué va a elaborar? Va a presentar los estados financieros que incluyen
el balance general, va a elaborar el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. La responsabilidad del contador público entonces va a ser la elaboración y presentación de los estados financieros. ¿A través de qué? A través de la aplicación de las normas de contabilidad y normas de información financiera. ¿Va a auditar? No va a auditar. El contador solamente va a hacer este trabajo. Ahora, pero de repente ustedes van a ser auditores, o sea, van a trabajar en la auditoría y ya no van a elaborar estados financieros, los van a evaluar, los van a analizar, los van a auditar para ver si fueron elaborados de acuerdo con el criterio preestablecido. En este caso, ¿cuál va a ser las normas que van a utilizar ustedes? Las normas internacionales de auditoría. Hay grupo 200, 300, 500 y 700. El grupo 200 son las normas de auditoría relativas a los objetivos del auditor y la 230 es la documentación, ¿ya? Y todas las normas del grupo 300 se relacionan con la planificación. Hay la 320, 315, evaluación de riesgos, así. El grupo 500 son las normas de evidencia. 580, representaciones de la entidad. 505, confirmaciones. Así, ya todas las del grupo 500 se relacionan con evidencia. Y en el grupo 700 hay 701, 705 y 706. Las más importantes, hay 710, 720, pero no son importantes. Esas tres que vamos a llevar nosotros. Entonces, va a utilizar estas normas para la emisión de su informe. Ahí dice, por ejemplo, la 700 dice que debe tener 13 párrafos, 13 partes, un informe de auditoría. Como vamos a ver cuando corresponde, ¿cierto? Entonces, ¿y qué debe tener el primero? ¿Qué debe contener el segundo? ¿Qué debe contener el tercero? Etcétera, etcétera, ¿no? Bien, a ver. Ahora, ¿cómo provienen los estados financieros? Los estados financieros provienen de acá. Escúcheme, solamente vamos a ver esto y después nos vamos, ¿ya? Este señor es el gerente general, está publicando estados financieros. Y al publicarlos efectúa una serie de afirmaciones. ¿Y qué son las afirmaciones? Son manifestaciones de la gerencia sobre la realidad de los estados financieros. Dice, señores, esta es mi situación económica, financiera y patrimonial, una vez concluido el ejercicio contable, ¿no es cierto? Está haciendo esta serie de afirmaciones. Dice, por ejemplo, existencia, propiedad, evaluación, exposición, integridad y exactitud. Las 5 primeras son importantes, la quinta, la sexta lo vamos a dejar, pero igual se las explico, no hay problema. Entonces dice, por ejemplo, todos los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos que han ocurrido durante la entidad existen y están ahí dentro de los estados financieros. Por tanto, pueden ser susceptibles de verificación. Un vehículo, por ejemplo, será visible a través del ojo humano, ¿no es cierto? Para saber si un vehículo existe, yo tengo que ir a verlo, ¿no? Ahora, una cuenta a cobrar ya es intangible, ¿no es cierto? No se puede tocar una cuenta a cobrar. Pero ¿dónde está documentada? En un convenio, en una relación contractual entre el deudor y el acreedor. Eso puedo ver, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces existe. Luego dice propiedad, dice todos los activos pasivos que están en estos estados financieros son de propiedad de la entidad. Puede ser susceptible de verificación también. Ahora, evaluación. Dice, todos los activos pasivos, patrimonio, ingresos y gastos están adecuadamente evaluados. ¿Qué quiere decir? Que no están sobre ni subestimados. Por ejemplo, un vehículo que está ahí dice que vale 70.000 bolivianos. Y voy donde uno que vende, un autoventa, le digo, ¿cuánto vale aquel vehículo? Me dice 69.900, es decir, una diferencia de 100. Está bien, pues por el 100 no representa ni el 1%, ¿no es cierto? Quiere decir que está bien valuado. Pero si en el estado financiero dice 70.000 y el dueño de la autoventa me dice 10.000, no, hay 60.000 en exceso, ¿no? Pero este señor está afirmando que todo está adecuadamente evaluado. Luego dice exposición, dice todo está debidamente segregado en cuanto al tiempo. Hay un activo corriente, un activo no corriente y algunas restricciones respecto de la libre disponibilidad de algunos activos está adecuadamente revelada o expuesta en nota a los estados financieros. ¿Ya? O integridad, dice este señor, en mis estados financieros se han incluido todas las transacciones que han ocurrido en la gestión anterior, la gestión 2021. No hay transacciones que ocurriendo en la gestión 2020 se hayan metido a la gestión 21, o ocurriendo después de ello en la gestión 2022 se hayan metido a la gestión 2021.
lo que corresponde, pues, ¿no es cierto? No vamos a meter ni lo de antes ni lo de después, porque ahí estamos perturbando, estamos modificando, estamos distorsionando ya la información. Y esa actitud quiere decir que a la hora de efectuar el registro se ha hecho tal como ha sucedido, sin perjudicar ni favorecer innecesariamente a nadie. Ahora bien, este señor ha publicado los estados financieros y ha hecho esa serie de afirmaciones. ¿Quiénes son los usuarios? ¿A quiénes les interesa esa información? A los inversionistas. A ver, yo tengo $1.000.000, quiero invertir y me fijo en esta empresa. Y quiero saber si todo lo que este señor está diciendo de su situación económica, financiera, patrimonial es buena, es verdad o es mentira. De repente está mintiendo este señor. Los empleados también. El empleado, aunque no sea dueño, pero le interesa que la entidad tenga una buena situación financiera, por lo menos para la continuidad de su trabajo, pues. A mí no me gustaría que la entidad donde yo trabajo entre en quiebra. Al entrar en quiebra voy a perder mi trabajo, ¿no es cierto? Ahora, alguien me dice, pero no sos dueño. Sí, efectivamente no soy dueño, pero me interesa que a mi empresa le vaya bien, pues. Inclusive para ganar mi sueldo, y de repente si les va mejor, hasta me pueden aumentar el sueldo, pues, ¿no? Lógico. Ahora, un prestamista. El banco, por ejemplo, el banco te presta a toda la gente, esa es su pega, pero te presta a gente solvente, no te va a prestar en Viesca, ¿no es cierto? Entonces, al banco le interesa saber si la situación económica y financiera de esta entidad es buena para que tenga retorno del préstamo, para que le pague los intereses y le devuelva el capital además. A los proveedores y acreedores, hay líneas de crédito, ¿no es cierto? Las grandes empresas tienen proveedores de insumos. Por ejemplo, la fábrica de aceite tiene insumo la soya. Y los menonitas le entregan, ¿no? Llevan, ¿no? A fin de mes se sientan y dicen, ahora me vas a pagar cuánto te dan en el mes, de tanto, tanto. No les pagan bolsita por bolsita, ¿no es cierto? Entonces sacan. Ahora bien, eso se llama línea de crédito. Ahora, al proveedor le interesa que la entidad tenga una buena situación financiera, económica y patrimonial. Claro que le interesa, pues, para seguirle dando una especie de crédito, ¿no es cierto? Si está mal, entonces no le va a pagar y vamos a estar listos. A los clientes igual, ¿no es cierto? Los clientes también que les interesa que la entidad tenga existencia uniforme en el futuro. Al gobierno le interesa también para cobrar los impuestos. Si el señor está declarando bien todo, entonces al gobierno le interesa que el contribuyente sea honrado, que declare lo que correctamente es y le saque su 25% como IVA, ¿cierto? No quiere que esté distorsionado, porque si está distorsionado tal vez va a recibir menos. Y al público en general. Ahora, alguien dirá, ¿y al público en qué le interesa que estos estados financieros estén bien? Una entidad es una unidad económica en todo un conglomerado de un sistema financiero nacional. Si a todas las entidades en Bolivia les va bien, tienen una buena situación financiera, económica y patrimonial, no va a haber devaluación, pues jóvenes, va a haber bonanza, vamos a ganar todos, va a haber trabajo, va a haber oportunidades de empleo, todo eso, ¿no es cierto? O sea, me interesa a mí, alguien me dirá, pero no, usted no es dueño, no importa, no, nadie ha dicho que yo soy dueño, pero me interesa que todas las empresas en Bolivia les vaya bien, por lo menos para tener estabilidad económica, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, ahora bien, ¿cuál es la idea que este señor publicó? Y los usuarios quieren saber si todo lo que este señor está afirmando es verdad o es mentira. ¿Y qué es lo que viene? Viene el auditor acá. Entonces, ¿qué hace el auditor? Va a verificar si todas estas manifestaciones que hizo este señor son verdaderas o falsas. Es decir, va a dar una fe pública. ¿Alguna vez ustedes han ido, han acompañado a un empresario, a un banco a sacar dinero, a prestarse plata? Entran, ¿no es cierto? Le dice, quiero que usted me preste plata. ¿Cómo no? Toma asiento, esa es mi pega, yo tengo plata, quiero prestar, ¿no? Ya, me va a traer su estado financiero debidamente auditado, ¿verdad? Con informe de auditoría. Ah, y sabe que yo tengo mi auditor interno, ¿será que lo puedo hacer con él? No. Su auditor interno, si bien las normas, los libros dicen que es independiente, pero en realidad no lo es, ¿no es cierto? El auditor interno siempre es dependiente de la gerencia, de repente va a dar un informe distorsionado. Pero uno de afuera va a tener la suficiente independencia como para dar una opinión, ¿no es cierto? Entonces va a llevar
y el gerente del banco va a leer y dice, ah, opinión limpia, está bien, muy bien. ¿Cuánto quiere, señor? Quiero 10 millones, muy bien. Me va a dejar ya garantía, es otra cosa. Pero ¿qué ha hecho? El auditor ha dado fe pública de que esos estados financieros están bien y por lo tanto la entidad es solvente para un eventual préstamo. O puede dar también una opinión negativa, decir, no, aquí hay un montón de problemas, entonces el banco va a leer eso, no, no señor, no le presto a usted, porque usted no me garantiza el retorno de mi capital y el pago de mis intereses, ¿no es cierto? Entonces el auditor es el que va a revisar y no le va a cambiar, los conceptos de las afirmaciones van a ser lo mismo. Lo que sí, lo que para la gerencia se llamaban afirmaciones, para el auditor se van a llamar objetivos de auditoría, ¿ya? Entonces el auditor va a verificar. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, si quiere saber si alguna cuenta está congelada por una orden judicial, va a ir a las notas de los estados financieros, aspecto de exposición. Ahí va a verificar. Si no hay, pues quiere decir que todos tienen libre disponibilidad, ¿no? Va a ser una serie de procedimientos y se va a satisfacer respecto de todo lo que la gerencia ha publicado. Y luego, las etapas del proceso de auditoría, siempre, cualquier tipo de auditoría jóvenes tiene una planificación, que es la primera etapa, consume más o menos un 50% del presupuesto. Actualmente y modernamente, las auditorías son inteligentes. ¿Qué quiere decir inteligente? Que la planificación es muy importante, es el cimiento sobre el cual descansan las posteriores etapas de auditoría. Más o menos 50-60% de la planificación, la obtención de evidencia en un 30% nada más y un 10% de la comunicación resultada. Del insumo del tiempo estamos hablando, ¿cierto? Luego, una vez que planifico, todos los procedimientos y programas de auditoría me van a servir y toda la información generada en la etapa de planificación me va a servir como insumo para la etapa de obtención de evidencia. Y por último, la evidencia obtenida va a dibujar el informe, pues, ¿cierto? La emisión del informe. En función de cuál ha sido la evidencia que he obtenido, el análisis que ha hecho el auditor va a comunicar los resultados a través del informe. Dará opinión limpia, con salvedades, adversa o abstención de opinión. Bien, jóvenes, si ustedes se fijan, ya hemos pasado el primer capítulo. El segundo capítulo lo vamos a ver el día de mañana. ¿Tiene alguna pregunta? No, listen. Licen, todavía, buenas tardes, disculpe, todavía no tiene previsto el tema del taller que nos dijo, que nos iba a comunicar, aún no, licenciado, disculpe. ¿Del taller? A ver, un ratito, a ver. El taller ya se lo he dado, pues, ¿no es cierto? ¿Lo ha leído? ¿Ha leído las instrucciones? Ya. El taller consiste en que ustedes tienen que hacer una auditoría de estado financiero, ¿ya? Con unas cuentas que les he indicado ahí. Los productos que van a emitir, está todas las instrucciones, pero les explico, tienen que hacer un memorando de planificación, papeles de trabajo y la emisión del informe con la carta de control interno. Eso es lo que tienen que hacer. Ya lo van a hacer, como les dije, a la fecha que yo les he dado, que es la finalización del curso de verano. ¿Ha leído usted las instrucciones que envié? ¿O tal vez no le ha llegado? Sí, ya leímos ya. Ya, pero hay gente que recién que está incorporando, pues, ¿no? Ya, conforme vayan haciendo, ahora puede ser la oportunidad, los que ya estén haciendo, pueden hacerme las preguntas que quieran para que yo les absorba y todos nos beneficiemos, ¿no es cierto? Tengo una consultita. Nosotros somos de virtual. Hay algunos que no hemos adquirido el libro. ¿Será que podemos adquirirlo? Ya, lamentablemente el libro ya no tenemos, ya se ha terminado. Uy. Sí, se ha terminado. Sobró un paquete de 10.
Porque algunos se anotaron y no fueron, ¿no es cierto? Entonces lo hemos enviado a La Paz. Lamentablemente ya no tenemos ya. Préstense de su compañero, pues, ¿no? Ya, gracias, Lice. Listo. Lisa, disculpe ¿Alguien una más? consulta. Sí, la escucho. En el libro Adelante. decía que venía incluido, en el libro decía que venía incluido un CD. Lo estaba leyendo hoy día y en el libro decía que, bueno, venía el libro incluido con un material de CD. No, ¿dónde dice eso? No, no tiene CD el libro. En el libro, Lisa, ¿En qué parte? A ver. ¿En qué página está eso? a ver, Lisa, ahorita lo busco y se lo leo. Ya, yo voy a traer mi libro a eso, ¿ya? Ya, me va a decir en qué página está, ¿ya? Ya, Lisa, está en la página 3, dice, la presente obra adjunta un CD interactivo en el cual se incluye un taller práctico. Ah, nos hemos equivocado. En la página 3. En la página 3, Lisa, dice la Sí, presente obra adjunta un CD sí, interactivo en el cual se incluye un taller práctico completo. sí, teníamos nosotros un taller práctico completo. Si quieren, se los mando es enunciado solamente. ¿Ya? Enunciado solamente. No, el anterior libro tenía, lamentablemente en este otro libro ya salió eso. Ahora, si quieren, se los mando el enunciado, no hay ningún problema, completo, de todito las cuentas. ¿Ya? ¿Quieren que se los envíe en formato digital? Sí, Lice. Por Sería favor, bueno, Sí, Lisa, Lice. que nos envíe, por Ya, favor. se los envío, ahorita mismo se los envío por intermedio de mi ayudante, se los envío, pero es el enunciado, no es la solución, ¿no? No es la solución. Pero les sirve de algo, ¿no es cierto? Pero ahí dice también que no tienen que hacer el mismo en las instrucciones porque ya tiene, digamos, algunas soluciones que se han hecho en anteriores semestres y seguramente alguien va a conseguir y las va a reportar sin ningún esfuerzo, ¿no es cierto? No tiene que ser el mismo. Bajo el enunciado es, no tiene que ser el mismo. Si yo detesto que es el mismo, entonces no va a valer el taller práctico. ¿Ya? En realidad sería innecesario que les envíe. ¿Para qué les voy a enviar si no lo van a poder utilizar? Pero vayan haciéndolo y pregúntenme cada clase, ¿ya? Pregúntenme cada clase. Entonces, ¿cómo vamos a hacer tal cosa, tal cosa? Yo les voy a ir indicando. Si fuera solución, si fuera la solución de un taller, ahí se los mandaría. Pero de todas maneras les he mandado para una cuenta, ¿no es cierto? Ustedes tienen que hacer para las demás. Les he enviado ya el enunciado y la solución del taller práctico. Ese sí tiene solución que sirve como modelo para que ustedes hagan lo mismo. ¿Ya? Hagan lo que puedan. No necesariamente voy a requerir que sea un trabajo exquisito, bien hecho, al 100%, no. ¿Ya? Yo voy a tomar en cuenta toda esa situación para poder ponerles la nota. ¿Ya? Pero yo quiero convencerme de que han hecho algún pequeño esfuerzo para hacerlo su taller, pues, ¿no? Generalmente ahora lo único que hacen es agarrar del internet, lo bajan y lo envían así, ni siquiera lo acomodan nada, ¿no? Vamos a ir avanzando lo más rápido posible en la teoría también para que les sirva, porque lo que avanzamos en la teoría sirve también para la práctica. La práctica no es más que la aplicación de la teoría, ¿no es cierto? Lean el taller práctico que se les ha enviado, ¿ya? Ese sí tiene solución para, por lo menos para una cuenta, y tienen que hacer las demás bajo el mismo esquema, bajo el mismo esquema. Bien, Sí, jóvenes, señor. ¿hay alguna pregunta más? Entonces, con el modelo que cuenta de banco, si no me equivoco, simplemente sería más o menos que cambiarles la cifra de acuerdo a nuestro estado Claro, financiero que vayamos a obtener. sí, sí, Ah, ya. porque tomen en cuenta que una cosa es auditar bancos y otra cosa cuentas a cobrar, ¿no es cierto? En bancos se audita dinero, ¿no? Ya sea en banco o en caja. Pero en cuentas a cobrar los procedimientos ya son diferentes. Hay que hacer confirmaciones, por ejemplo, o procedimientos alternativos también.
Por eso vayan haciéndolo y pregúntenme qué clase de empresas han elegido, qué están haciendo, cómo pueden validar algo, así inmediatamente yo les voy a absolver. La ventaja que ustedes tienen, jóvenes, al haber elegido como docente, es que yo he hecho en mi vida profesional auditorías un montón, ¿ya? A diferencia de otros docentes que nunca en su vida han hecho una auditoría, pero ahí dictan materias de auditoría, ¿no es cierto? Esa es la diferencia que yo tengo. Y fácilmente me adecuo yo y les puedo ser útil en lo que ustedes quieran, ¿ya? ¿Alguien hablaba? Le hice una consulta. Disculpe, ¿el taller es personal, Sí, individual. individual? Ya, muchas gracias, Lisa. Ya, listo. Hagan lo que puedan, ya, hagan lo que puedan. Pero que tenga coherencia, ¿no es cierto? Ustedes creen, por ejemplo, que yo voy a revisar, si alguien me presenta 100 hojas de su taller, ¿ustedes creen que yo voy a revisar las 100? No, ¿no es cierto? Por el tiempo. Pero ¿qué cosa voy a hacer? Yo tengo algunos puntos claves, digamos. Algunas cositas que son el diamante o el sumum de todo el trabajo y me fijo cómo lo ha hecho eso, bien. Si lo ha hecho bien, ya, el resto que está circunscrito con esa etapa, está bien. Si han hecho alguna otra cosa en evidencia, si el informe está de acuerdo a la NIA 700, listo, está bien. Ya tiene buena nota el taller. No necesariamente voy a revisar hoja por hoja, ¿no? Imagínense, ustedes son 128. Entonces, pero eso es lo que hace un buen supervisor. Yo voy a actuar como un supervisor y he sido supervisor. ¿No? ¿Ustedes creen que leía todos sus monos atados de mis auditores? No, ¿no es cierto? Ahora, háganlo en computadora, porque en computadora tiene la facilidad de poder corregir rápidamente, ¿no es cierto? Rápidamente. ¿Ya? Entonces, si está algo mal, busco yo la hoja, la acomodo y listo. Pero si lo hago a mano, voy a tener que volverlo a hacer todo, pues, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Ya, vayan haciendo. O sea, yo quiero resultados y me digan algo, alguna cosa puntual, entonces yo puntualmente también la solución al problema que ustedes tengan, les voy a dar. ¿Ya? ¿Cómo deben hacer? Ah, y escúchenme, en el libro, en la quinta parte de documentación, están los papeles de trabajo, por si acaso. Ya están los papeles de trabajo. Ahí están todos. Por ejemplo, a ver qué esquema o qué contenido debe tener el memorándum de planificación de auditoría. A ver, se los voy a mostrar, se los voy a ver aquí. ¿Eh? La planificación. Les voy a decir en qué parte está, por ejemplo. Aquí está. En la página 520 empieza, en la página 520 y la 521 está 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 capítulos que debe tener el memorándum de planificación de auditoría. Y está la explicación de cada uno. Escuchen, para planificación, 520, 521, 522, etc. ¿Qué debe colocarse ahí en cada uno de los puntos? ¿Qué información debe capturarse y documentarse en este documento? ¿Ya? Ahí está. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Lean el libro, jóvenes. Ahí está. Ustedes tienen un verdadero diamante en sus manos. Ahí en el libro está bien hechito. Tiene toda la... No van a encontrar ningún otro libro que les indique así. Y les garantizo, el que me muestre, le devuelvo 10 veces el libro. El que tenga esa creatividad, así tal como está en el mío, le devuelvo 10 veces. Voy a pedir a la imprenta que me devuelvan. Bien, jóvenes, si no hay nada más, entonces nos veremos, ¿ya? Ya, hasta mañana. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.